para hablar un poco de lo que está pasando con la economía y hacia dónde vamos, tengo el lujo y el gusto de poder invitar al licenciado Eduardo Robinson, máster en la Universidad de Siena, pero además un amigo y un padre, como yo digo, un padre intelectual. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias, Juan, por la invitación y siempre por tus elogiosas palabras. Muchas gracias, es un gusto para mí estar en el programa. No, el gusto es mío. Bueno, Eduardo, contanos qué es lo que estás viendo y cómo pensás que va a ser la evolución de la economía. Bueno, Juan, estamos viendo una macroeconomía que ya empieza a mirar el último trimestre, te diría yo, ¿no? Septiembre siempre es un mes bisagra, pero bueno, empieza la última parte del año todavía con bastantes incógnitas, ¿no? Lo que tiene que ver con la disminución de 10 puntos porcentuales en el impuesto país, que esto va a abaratar las importaciones. No sabemos exactamente los efectos que puede tener esto, si esto va a mermar las reservas del Banco Central, porque va a haber, digamos, claro, y además un drenaje de reservas, porque claro, un dólar relativamente barato, entre comillas, para importar, eso puede traer alguna, digamos, empeoramiento en todo lo que tiene que ver con el nivel de reservas. Por otro lado, si hay o no atraso cambiario, esto lo vamos a ir viendo en la medida en que la tasa de inflación vaya convergiendo a lo que es el 2% de devaluación que el gobierno establece. Y ahí entonces la incógnita, si esto se va a poder lograr en los próximos meses o no. Y por otro lado, yo te diría, bueno, todo lo que tiene que ver con el clima político que indudablemente tiene repercusiones en lo económico, porque sabemos que, bueno, el tira y afloje en el Congreso de la Nación, sabemos todo este primer año de gestión de Milei, cómo le ha costado atravesar el Congreso, con leyes importantes, ahora con lo que tiene que ver con la ley de movilidad jubilatoria. Eso más que todo por un trasfondo fiscal, ¿no? Sí. Eso es lo que se está viendo. Pero también lo que vos decís, la cuestión política, porque ahí tiene un problema. Milei tiene 6 diputados, es decir, llega al 9% de poder en la Cámara Alta y Cámara Baja, y depende mucho del poder de Mauricio Macri. Y ahí también, lo que vos decías recién, el problema político que él tiene, más allá del fiscal, por supuesto, el tema de cómo ves esa relación. ¿Pensás que en las próximas semanas, digamos, porque no es lo mismo que Mauricio apoye el veto, exacto, ¿sí?, que no lo apoye? ¿Cómo ves vos que eso puede impactar? Sí, acá, digamos, se abren dos escenarios. Se abren dos escenarios. Yo creo que sí, yo creo que son dos escenarios distintos, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que el electorado que votó por Milei en gran parte comparte, digamos, una gran visión de lo que tiene que ver con Macri. El problema de Macri, obviamente no está dispuesto a perder poder, a perder referencia, y esto entonces lo pone al expresidente en una situación bastante, te diría yo, compleja, porque por un lado tiene que apoyar, pero por otro lado no puede vender, entre comillas, o ceder en gran parte su capital político. Entonces me parece que esa es un poco la encrucijada en la que está el expresidente Macri, y eso repercute en la credibilidad de la política. ¿Por qué? Porque ¿qué se está viendo? Bueno, lo que se está viendo es, ¿tendrá el poder suficiente Javier Milei para empezar en todo caso en el año 25 con reformas más profundas? La entrada al gabinete de Sturzenegger como un ministro, digamos, que va, me parece, el programa económico va a empezar a apoyarse gran parte en las reformas estructurales que vaya introduciendo la cartera que está conduciendo Sturzenegger. Esta es la gran pregunta y esto es lo que está viendo el mercado. Por ahora, Juan, alcanzó con pisar algo las cuentas, obra pública, transferencias a provincias, etcétera, para mantener cierta estabilidad en lo que tiene que ver con la parte fiscal. El problema es que pareciera que no alcanza. Y además el año que viene, año electoral, va a tener que sí o sí abrir el tema de las cuentas públicas, básicamente. Exacto. El tema de la obra pública y el tema de las transferencias a las provincias. De hecho, hay un problema que tiene con el intendente de Cava, que es exactamente el primo Jorge Macri, exactamente. Jorge Macri, digamos, porque le
debería haber transferido los 20.000 millones de pesos y todavía no se los transfirió, ¿no? Hay tironeos en todas las provincias y por supuesto en la parte, digamos, del país, en lo que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero los tironeos en todo lo que tiene que ver con subsidios, es decir, acá va a ser, el año que viene es un año electoral, un año político, hasta dónde Milei va a poder, en alguna medida pulsear con el Congreso, con la sociedad, siendo un año electoral. Y entonces vos sabés que en la Argentina la agenda para cambios estructurales es muy corta. Si vos no lo hacés y ya casi terminando la luna de miel de Milei, con la sociedad, con el 56% que obtuvo en el balotaje, etcétera, bueno, empiezan a faltar signos, o empieza a haber más signos de pregunta, pero como te digo, a mí me parece que todo ahora la lupa va a estar puesta en la gestión Sturzenegger para ver las reformas que va proponiendo y si eso exige o no tratamiento de leyes, ¿no? Claro, porque lo que hay que explicarle a la gente, digamos, que lo que viene a hacer Sturzenegger viene a bajar esa estructura de costo del Estado, exactamente, que impacta sobre la inflación directa, porque por más que sequen la plaza, por más que... No, esas son, claro, son cuestiones... tiende a cerrar en el 4%, exactamente, 4,5%, pero de ahí el piso fuerte tiene que ver con la estructura del Estado. Con la estructura del Estado, exactamente, que es la parte esa, y con el hecho de que el mercado te crea, ¿por qué? Porque en el medio va a estar actuando y jugando el RIGI, esto que se aprobó en la ley, que es el régimen para grandes inversiones. Exactamente. Yo creo que es un buen instrumento, sí, pero le falta, obviamente, esto que estamos conversando, el componente de cuáles van a ser las reformas, cuáles van a ser las áreas. Y el mercado no es que se tira a la pileta porque ve beneficio, es decir, esta es una parte enfocado a todo lo que tiene que ver con algo fundamental, que es toda la infraestructura que Argentina necesita para poder sostener, en todo caso, ya no una recuperación macro, que tarde o temprano va a venir, van a empezar a haber algunas actividades que empiecen a mostrar signos verdes. Pero el problema de fondo, Juan, para mí es, como te digo, más allá de la recuperación, después de la recuperación, el capítulo del crecimiento más sostenido. Si no hay reformas de fondo, vamos a seguir viendo la película que de hace 12 años estamos viendo, es decir, un camino muy sinuoso en la economía argentina con una hoja de ruta que no va a terminar de aclararse en términos de sostenibilidad y de confianza. Javier Milei está ante una gran oportunidad. La pregunta que se va a hacer el mercado y que creo que viene hacia fin de año es, ¿podrá o no aprovecharla? Y eso, me parece a mí, tiene que ver con lo económico, pero fundamentalmente con la faz política, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el tema de, se está anunciando que quizás en las próximas semanas la Reserva Federal de Estados Unidos podría bajar la tasa de interés? Bueno, Argentina está fuera, obviamente, pero ¿pensás que puede darle algún alivio o no? Y también el tema del cepo, ¿pensás que se pueda conseguir pasar las elecciones o no? Porque, claro, son dos escenarios. Si gana Kamala Harris y los demócratas, sería un escenario quizás mucho más austero respecto a lo que puede ser el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y si ganara Trump sería quizá un poco más generoso. ¿Por qué te lo digo esto? Porque el gobierno tiene puestas las expectativas para poder abrir el cepo en conseguir dólares. Básicamente está el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Bueno, primero, la economía norteamericana está mostrando solvencia. Esto es que el producto ha crecido, que las tasas probablemente se toquen dentro de poco a la baja, eso me parece que son buenas señales. Y para nosotros la gran incógnita, creo que más allá de las elecciones, por supuesto, lo vimos, porque mucha gente dice, pero si gana Trump, es mejor para la Argentina porque eso destrabaría un acuerdo de más profundo con el fondo, con Macri. ¿no? Fue el préstamo. Claro, ese préstamo exactamente, por las cuestiones técnicas, acá te saco 2 minutos, pero es por la participación que Argentina tiene en el Fondo Monetario, ese préstamo no hubiese podido superar los 22.000 millones de dólares. Llegó a 45.000 millones de dólares por claramente
el fuerte espaldarazo político de Donald Trump en su momento, para evitar en todo caso que ganara precisamente la facción, digamos, en ese momento del kirchnerismo, que finalmente no se dio, y bueno, ya conocemos cómo es la película, etcétera. Pero ya vimos este capítulo, entonces yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente para que Argentina despeje una hoja de ruta. Yo creo que no hay que mirar tanto las elecciones en Estados Unidos, sino que hay que mirar qué va a pasar con la soja, si esto, digamos, el clima fue muy benigno, Estados Unidos tuvo una superproducción de soja, y para nosotros es más importante en términos de acumular reservas de manera genuina, más que firmar un acuerdo. El fondo sí te puede dar un plafón, pero las condiciones macro me parece que no tenemos que poner tanto las fichas en si es Kamala o Donald Trump. Me parece exactamente, bueno, de hecho, el campo todavía tiene casi 68 millones de toneladas. Exacto, hay dólares todavía en el campo. Son 18 mil millones de dólares. Exacto. Lo que pasa es que, como decís vos, el campo está esperando que, para liquidar, si bien, por un lado, o que el gobierno le baje impuestos, como lo hizo Mauricio Macri en su momento, ya sea por la cuestión hacia adelante, o sea, una ventana, como se hacía en el gobierno de Cristina y Sergio Massa, o quizás porque el precio sea un... Pero como decimos, con el clima... Con el clima, a ver, el clima, las cuestiones que por ahora, es verdad, sacan números y dicen, mira, no por ahora, si vamos a seguir con este dólar de crawling peg del 2% y con una inflación que baja, pero lo hace muy lentamente, no a la velocidad de un programa económico tipo convertibilidad o tipo programas macroeconómicos que vos en 6-7 meses tenías inflaciones del orden del 1% mensual. Acá venimos muy lento en materia inflacionaria porque hay que acomodar todo el sistema de precios relativos. Entonces, yo creo, Juan, que por eso te decía, viene una última parte del año, un cuatrimestre, un último trimestre del año, donde va a haber muchas preguntas todavía por responder, es decir, terminamos el año con más preguntas que las que empezamos en alguna medida, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, por eso justamente vamos a necesitar para seguir va a ser un gusto, tratando de entender qué es lo que está pasando. ¿Ah? Gracias, Juan, gracias, un gusto. Gracias a vos. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar hablando de qué pasa con la economía internacional y qué tiene que ver con que en las próximas semanas Jeremy Powell, el que maneja, el que lleva a cabo el mando de la Reserva Federal de Estados Unidos, esté por bajar las tasas de interés y cómo va a impactar en la economía. Bueno, por un lado hay que entender que la baja de la tasa de interés de Estados Unidos está explicando de que ya la economía de Estados Unidos ha crecido bastante, se ha logrado domar la inflación y es por eso que luego de 4 años de combatir, tras haber entrado en este proceso, si uno quiere, de socialismo, de comunismo dentro de Estados Unidos a través del COVID, de haber emitido tanto dinero, bueno, hemos visto cómo eso ha repercutido en generar una crisis interna en el mercado de Estados Unidos y luego de 4 años de tasas altas, digamos 2 años y medio, casi 3 años, se ha logrado domar la inflación y eso está haciendo ahora que próximamente la Fed baje las tasas y ahora sí vamos a ver nuevos ciclos de alto crecimiento, básicamente para todo lo que se tiene que ver con las tecnologías y las de blockchain, Bitcoin. Vamos a ver cómo empiezan a tener un nuevo verano, porque bueno, ¿qué pasa? El dinero en el mundo empieza a estar más barato, ¿no? Y eso le va a impactar muy bien a Argentina, sobre todo que Argentina se estima que en los próximos meses, entre noviembre, diciembre, enero, no se sabe la fecha, Caputo, el ministro de Economía, todavía no lo da, pero se estima que abra el cepo. Y si abre el cepo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a entrar mucho dinero del exterior porque Argentina ha acomodado lo fundamental que es la economía, es una economía muy sana donde tenemos superávit fiscal, ya llevamos casi 8 meses y eso el mercado está esperando
muy ansioso de que Argentina abra para poder entrar a invertir, ya que Argentina es uno de los pocos países que ha logrado acomodar los números de esta forma. Bueno, todo eso va a hacer que tengan en cuenta, por ejemplo, acciones como de energía, Pampa Energía, YPF, inclusive bancos, van a volar por los aires, es decir, van a crecer muchísimo, así que estén atentos para poder invertir en eso. Todo esto siempre y cuando en Estados Unidos las cosas continúen medianamente sin ninguna otra guerra. Por supuesto, pues sabemos que las guerras funcionan como, de alguna forma, como sorpresas de mercado y en teoría, bueno, no debería haber más guerra. En teoría, si gana Donald Trump, debería de alguna forma acomodar y cerrar la guerra de Ucrania y acomodar en el Medio Oriente y bajar los niveles. Todo eso haría que la economía a nivel mundial vuelva a crecer muy sólida, ¿no? Pero bueno, si es que gana la Kamala Harris, el diagnóstico sería diferente. Recordemos que los demócratas son los halcones, son los que financian la economía de Estados Unidos en función a guerras, ¿no? Bueno, vamos a ver quizás si gana Kamala Harris abriendo más guerras a nivel mundial y bueno, obviamente esto no va a ser muy bueno para una parte de la economía, pero para la economía de la industria de las armas de Estados Unidos quizás sí sea muy buena. En lo personal, viendo las encuestas de los últimos meses, creo que va a ganar Donald Trump, pero bueno, todo es muy dinámico y vamos a ver qué es lo que está pasando. Como se analiza en finanzas, cuando analizas una empresa, analizas lo fundamental y después la parte técnica. El fundamental de la Argentina, ¿cuál sería? Bueno, sería que estamos entrando en el 8º mes con superávit financiero. Es decir, hemos pasado de un gobierno que en los últimos 24 años estaba por arriba de los 7-8 puntos de déficit financiero mensuales a un gobierno que está arriba, que está con superávit financiero en casi 2 puntos, 1,5 puntos todos los meses en los últimos 8 meses, de los cuales ya ha comprado casi 19 millones de dólares de reserva. Esto es lo que le da quizás al gobierno de Javier Milei mucho poder de fuego para ir enfrentando lo que está pasando, porque recordemos que políticamente no tiene poder político, lo tiene que tercerizar con Mauricio Macri, que es el líder del PRO, y con esto logra de alguna forma ir aprobando algunas leyes que le permiten al gobierno seguir hacia adelante este proyecto, que es lograr un país donde el costo del Estado no sea del 50% como es hoy, sino del 25%. Entonces, tras varias semanas con varios golpes políticos en contra, el no aprobarse, recordemos en las cámaras de senadores el tema de la CIDE también, al aprobarse el tema de la reforma jubilatoria, recordemos que solo en los últimos 4 años del gobierno de Cristina y Alberto Fernández, los jubilados ganaron un 40% menos y hoy están ganando un 5% más por arriba de la inflación. Entonces, esto, que es más que una cuestión de justicia económica, es una cuestión de ataque político, porque en los últimos 20 años del kirchnerismo, 24 años, los jubilados siempre han estado por debajo del 35% de lo que se puede en la economía. Ya Cristina Kirchner, de hecho, en el año 2010 había vetado el 82% móvil y, bueno, de alguna forma los jubilados siempre estuvieron haciendo el ajuste en la Argentina. Hoy con Javier Milei han recompuesto por arriba de lo que sería el 82%, un 5%, y es quizás la mejor de las situaciones. Ahora, obviamente que siempre lo ideal es mucho más, pero esta economía argentina, donde tenemos más de
4 millones de jubilados que no han aportado y tenemos 7 millones de trabajadores en blanco que tienen que financiar a este sistema jubilatorio y además de planes sociales que no generan, bueno, es mucha carga, ¿no? Recordemos que un trabajador genera recursos para 2 personas más que subsidiar, un jubilado y un plan social subsidiado. Pero bueno, el gobierno de Milei está logrando llevar hacia adelante el país. Hemos visto cómo ya en los próximos meses quizás no solo por el blanqueo que se estima que van a entrar entre 250 y 300 millones de dólares diarios la semana que viene, vamos a ir viendo cómo el dólar perfora los 1.300 y se pone quizás más cerca de los 1.220, 1.210 en los próximos días. Y esto tiene que ver con el blanqueo de capitales que está empezando a tomar impulso y también tiene que ver con el éxito del programa económico, cómo los mercados están confiando. Y hemos visto cómo las acciones de Argentina han subido casi un 6-7% y tiene que ver con el buen clima que está generando tener un fundamental sano, ¿no? Es decir, cuando Milei logra no solo un superávit financiero, sino bajar la inflación que estaba corriendo en el gobierno del kirchnerismo al 27% mensual y hoy está corriendo al 3,9%, al 4%, y se estima que en los próximos meses esté corriendo al 2,5%. Bueno, los mercados festejan y es por eso que hemos visto cómo las acciones de Argentina vuelan hacia arriba y los bonos también, y se estima que quizás en noviembre se pueda generar un acuerdo con el Fondo Monetario. Si bien es que ganara Kamala Harris, sería poco oneroso, se habla de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares nada más, y en el caso que gane Donald Trump, se estaría hablando de que podrían ser entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, y eso le permitirá al gobierno ya entrar en la segunda parte más importante del plan económico, que es sacar el cepo, y eso obviamente haría que ya la inflación converja mucho más rápido, quizás corriendo a cero, y ahí podríamos estar hablando que ya el país estará entrando en otro plano. Bueno, pero todo eso está para verse en los próximos meses. También recordemos que el campo no liquida, se ha quedado de los 25.000 millones de dólares, se ha quedado con 20.000 guardados, especulando contra el gobierno, pero yo creo que más tarde que temprano va a tener que liquidar parte de eso para financiar la cosecha de diciembre de trigo y también la de soja el año que viene. Entonces, si bien supongamos que no liquide en los próximos meses, entre noviembre y diciembre debería empezar, o enero quizás, a liquidar parte de esos 20.000 millones de dólares, de los cuales también le harían engrosar las arcas del Tesoro, yo calculo que unos 5.000, 6 millones de dólares más. Entonces, si sumamos lo del blanqueo, sumamos lo del campo y sumamos lo que puede venir en cuestiones de acuerdos con bancos extranjeros, tanto el Fondo Monetario Internacional como con Arabia Saudita, el gobierno podría acumular en los próximos meses más de 15.000 millones de dólares, y es por eso que el mercado hace saltar las acciones hoy en día. Así que bueno, hasta acá ha sido el análisis, espero que les haya servido, nos vemos en un próximo programa.